Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. En este caso pusieron un título tan horrible de "La culpa la tiene Cupido". Creo que a los legisladores les dio un poquito de temor el decir la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Es que del lado de quién estás. No hay tiempo para irse, pero sí hay una fecha donde si no lo haces a tiempo, puede ser tu última decisión. Tú no sabes en qué momento estás durmiendo con tu enemigo. Por supuesto que hay muchos hombres acusados injustamente, pero también hombres, ya ven, si ven estas banderitas rojas, salgan corriendo, porque muy probablemente, y suena horrible, pero la ley no los va a favorecer. Es un cuerpo donde aparentemente solo queda un esqueleto. Y se va a poner peor, se los juro que se va a poner peor. Cuando escuche tu nombre, te prometo que solo veré flores, mariposas, campos verdes, sueños, fantasías. Pero te prometo que serás la última expuesta, porque todas nos encargaremos de cuidarte y de cuidar a otras. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy es un tema de conmemorar, es un tema de no volver a repetir esta misma historia, no solo por lo que sucedió, sino por lo que nos permitieron ver. El día de hoy vamos a hablar de la trágica muerte del feminicidio de Ingrid Escamilla. Tengo a una persona aquí que de entrada quiero darte la bienvenida, Eren. Muchísimas gracias. Y no solo por este capítulo, sino porque afortunadamente aceptaste la invitación de ya ser una persona recurrente, porque no solo la aceptación de las personas, sino porque creo que eres justo lo que Relatos del Misterio necesita. Yo feliz, muy agradecida por la invitación y honrada también. Y recalco los comentarios tan bonitos que me dejan, el que la gente siempre deja este mensajito que a mí me ayuda a seguir haciendo lo que hago y a superarme cada vez más. Entonces, yo de verdad muy honrada con Pepe y Chema, contigo, sobre todo porque sé que va a ser una experiencia fascinante y que sobre todo podamos aportar cosas buenas al podcast. Sí, yo estoy segura que sí. Y como el otro día me llegó un mensaje que dice, las mujeres de Pepe. Y me quedé pensando y dije, wow, tienes toda la razón. Creo que se está formando un grupo contigo, pero con Fabiola, pero con Paola Betancourt. Un grupo donde creo que los ganones son Pepe y el doctor Olivares, sí, ¿no? Y ganando mi primer millón con Miguel Arroyo. Pero se está formando un grupo donde las mujeres sí estamos aquí tratando de dar voz y diciendo que es posible. Así es. Sí, creo que es fascinante porque es parte de este impulso que tenemos ya actual como mujeres, ¿no? Abarcando campos que de pronto incluso la gente no pensaría, ¿no? ¿A poco hay tantas mujeres dentro de la criminología? Sí, ¿a poco hay tantas mujeres jueces, tantas mujeres ministerios públicos? Sí, hemos abarcado mucho estos ámbitos profesionales que en otro tiempo pues ni de chiste se veía y hoy por hoy ya se ve reflejado, ¿no? Así que sí, es padrísimo y sí, bueno, yo estoy de verdad encantada de que estés aquí y de que lleguemos a 300 programas juntos, así que... Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos que empezar y yo no sé si es... Y aquí sí me gustaría que me ayudaras porque es un tema que creo que es tan delicado, no solo por lo que sucedió con Ingrid, sino por lo que los medios de comunicación y las propias autoridades hicieron de este caso. Sí, es un hecho lamentable como todos los feminicidios en nuestro país, donde cada vez se refleja más este índice de violencia, donde incluso en la época donde pasó este feminicidio no disminuían este índice, sino al contrario iban en aumento. Pero sumado a esto, a las víctimas se les revictimiza aún post-mortem, lo cual ya es grave. Pero aparte viniendo de servidores públicos, de autoridades que en teoría tendrían que estar velando por nuestros intereses y lo que hacen es todo lo contrario.
En el caso de Ingrid, que es un hecho lamentable, ocurrieron muchos otros hechos delictivos donde afortunadamente a través de ella y de esta situación, el legislador se pone las pilas y dice, necesitamos esta creación de la ley Ingrid por esta difusión de imágenes, por esta comercialización, por esta revictimización de imágenes que solo tendrían que estar en un expediente solamente como parte de una investigación que con posterioridad se va a llevar a juicio, pero no de dominio público, no de la manera como se expuso y no era la forma incluso en la que se llevaron a cabo nuevamente las diligencias, los primeros respondientes, toda esta parte que ahorita vamos a platicar y que tiene que servir de reflexión aún en la actualidad, aunque ya pasaron 5 años, porque se siguen cometiendo estas malas prácticas, Vilma. No es solo de esa vez, o sea, es recurrente. Lo que pasa es que a diferencia de hace 5 años, donde ya se promulga esta ley, pues hoy lo hacen por debajo del agua. Así. Se siguen filtrando estas fotos. Se venden. Incluso hay muchos pseudo youtubers, pseudo reporteros que pagan por esta información y que no cuidan a las víctimas y que incluso ni siquiera hay un precedente que debería existir de estos malos manejos de información tan delicada, tan triste, tan lamentable para con los periodistas o toda esta gente que comercializa a través del dolor y de la brutalidad de la violencia en contra de una víctima. Creo que esto es... Sí, es que es indignante y yo me voy a, como dice el buen Doc Olivares, me voy a meter una bala al pie, pero hay un youtuber, periodista, la verdad es que ya no sé cómo nombrarlo y seguramente van a entender mi referencia. Hay un crimen, hay un delito y saca las fotos. Antes de comenzar en este escabroso y tan doloroso asunto, tú como abogada penalista, tú como abogada, ¿qué tanto daño hace que estas imágenes se filtren antes de que incluso se empiece a crear o se integre esta carpeta de investigación y luego nos quejamos de que hayan malas investigaciones, que los delincuentes salgan libres porque no se integró bien, porque la cadena de custodia, todos los elementos fueron contaminados, pero nos encanta ver las imágenes? Sí afecta porque vamos a partir de esto. Cuando se notifica un hecho delictivo, hablando propiamente por un feminicidio, los primeros que llegan al lugar del hallazgo o de los hechos, que no a veces es el mismo, pero suponiendo que este va a ser el mismo, el lugar del hallazgo, el lugar de los hechos. Los primeros que llegan son los primeros respondientes, los policías, ya sea municipales o Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su función es resguardar el lugar, acordonar. Entiendo que a veces no hay las condiciones porque no tienen esta cinta que ustedes ubican amarilla, pero hay otras maneras donde incluso te lo permiten, ya sea con un cordón, vehículos, claro, como sea. Pero lo primero que hacen estos policías, en su mayoría, porque entre paréntesis muchos no tienen la capacitación. No tienen el conocimiento, ¿sí? No se han preocupado incluso por capacitarse o por capacitarlos. Claro. Entonces llegan a este lugar de los hechos, lugar del hallazgo, y lo primero que hacen es todo menos resguardar. Empiezan a pisar, empiezan a mover, empiezan a tomar estas fotografías que después van a estar circulando. Cuando uno contamina, hablando como primer respondiente, el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo, lo que va a pasar es que en juicio lo van a cuestionar. Claro. Porque lo primero que va a hacer un defensor va a decir, ¿se preservó o no adecuadamente la cadena de custodia? ¿Se preservó o no el lugar de los hechos? Y esto, evidentemente, sí va a repercutir en una mala investigación. Yo creo que aquí también tendría que entender el legislador y el juez propiamente que toque en audiencia, que es a veces imposible, porque justo por estas cadenas de custodia no cuidadas, y que es imposible que se pueda resguardar al 100%. Al 100%, sí. Y dos, que no puede prevalecer una mala preservación ante el derecho fundamental que estás velando, que es la vida de una mujer, por un feminicidio. Entonces, pero sí llega a afectar, por supuesto. Ahora, el circular las imágenes como las circulan, el que se dé acceso de esta manera tan fuerte hacia toda la sociedad
y sobre todo a las familias que son víctimas indirectas, sí ocasionan un segundo daño, es una revictimización. Pero evidentemente a veces a los policías o a estos periodistas no les importa, lo que quieren es sacar la nota. Si partiéramos del hecho de que si no hubiera tanta demanda de este tipo de información y de imágenes que consumiéramos como sociedad, entonces creo que los periodistas y estos pseudo reporteros o lo que sea dejarían de hacerlo. El problema es que como nos gusta y lo consumimos, pues es lo que vende, es lo que genera, es lo que llena. Entonces, sí, evidentemente sí va a repercutir y va a ser más complicado llevar toda esta carpeta de investigación íntegra, porque no llegan íntegras, la verdad es que es imposible, pero tampoco colaboran. Los policías, los primeros respondientes, de pronto se pensaría que no tienen una función fundamental, pero para mí sí, porque eres el primero que llega al lugar. Son los primeros ojos. O los primeros ojitos, los primeros que van a poder detectar, detallar, pero sin contaminar, sin estar husmeando, hurgando, porque también ha llegado a pasar que incluso se apoderan de pertenencias de las víctimas o de donde llegaron al lugar, o no importa si es el investigado, o no tienes derecho a desapoderar, a tocar nada. Uh-huh. Ya después, pues obviamente va a llegar este grupo de peritos, Policía de Investigación, Ministerio Público, pero sí se topan mucho con pared y sí me lo han dicho peritos en criminalística, sobre todo que son los que son hermanitos de los de fotografía forense, que llegan al lugar y dicen es que movieron todo, ya desacomodaron, y eso va a impedir que incluso ellos puedan elaborar una pericial adecuada, porque la escena no va a estar intacta. Entonces sí repercute. Fíjate que hay un joven que hace videos en YouTube que desafortunadamente su mamá sufrió un crimen. Y yo empecé a ver las fotos circular de este mismo personaje en donde muestra el cuerpo de la mami de este joven, y te lo juro que me rompió el corazón. Porque cuál haya sido el motivo de este crimen, quedan familias lastimadas, donde una imagen se queda para siempre, donde permite que personas sin qué hacer empiecen a crear historias alrededor y aún lastiman más. Entonces, fíjate que estaba viendo un documental de cómo era el equipo de criminalistas y de criminólogos en Japón. Hay un cuerpo que encuentran en la orilla de una laguna. ¿Okay? Están todas las personas que se empiezan a acercar porque uno avisa. Llega toda la policía de investigación y de inmediato, Eren, empiezan a abrir paraguas, uno porque estaba lloviendo, empiezan a abrir paraguas, se quitan las chamarras, o sea, escena real, y empiezan a hacer una valla de contención, uno, para proteger la identidad de la persona, dos, para proteger las imágenes que no puedan ser filtradas, y tres, para cubrir la escena. Pero esto lo hicieron en exactamente 3 minutos, y el ciudadano está tan consciente de lo que está pasando que sí, está viendo, pero es incapaz de acercarse. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué estamos poniendo este preámbulo, este día que comienza un 9 de febrero que se acaba de conmemorar del 2020? Ocurre un hecho lamentable donde a Ingrid Escamilla la priva de la vida a su pareja, Eric Francisco Robledo, una pareja mucho más grande que ella de 25 años de edad, él de 46 años. Al parecer, por lo que arroja la investigación, pues tenían una relación ya de hace tiempo, pero viviendo juntos 9 meses. Este día 9 de febrero, la priva de la vida, donde aparentemente él refiere, porque esto es declaración de él, que ahorita vamos a hablar del tema de cómo es que rinde la declaración, que también digo, bueno, ahorita van a hacer coraje, así sí, van a hacer mucho. No tomen café ni aguacate ahorita porque esto se viene. Van a saber a veces justo el por qué a veces en juicio pasa lo que pasa, ¿no? Ya con un juez. Entonces, ese día, aparentemente ellos discuten porque él estaba tomado, donde ella le refiere, es que te voy a privar de la vida, y él le dice, adelante, hazlo,
Y entonces, aparentemente, como que solamente le pasa esta arma blanca, para no ser tan específicos, le pasa esta arma blanca cerca del cuerpo de él, y él entra en un estado de cólera y le entierra el cuchillo en el cuello y la priva de la vida. Acto seguido, pero para esto es importante destacar que él tenía un hijo de un primer matrimonio, un pequeñito menor de edad. 14 años. 14 años, diagnosticado con autismo, donde al parecer el pequeño presencia toda esta escena de terror y seguramente más escenas porque era una conducta reiterada de violencia. Entonces, él al ver que ya había cometido este hecho, dice, ¿y ahora qué voy a hacer con el cuerpo? Y entonces empieza toda esta logística de terror que ya sabemos y que no tenemos como por qué replicar, porque los medios... Lo que estamos tratando de defender es justo, esto. Justo, ¿no? Donde ustedes ya se imaginan que la idea era deshacerse de ella. Hace diversas cosas, como intentar que sea por el excusado, como bajarlo en bolsas, etc. Él lo que hace en este ínter es le marca a su exesposa, a la mamá de este chiquito, y le dice, acabo de hacer esto, ven por el niño. Ella afortunadamente llama a la autoridad. Ese es el primer punto positivo. Positivo. Llama a la autoridad, obviamente recoge al menor, y es cuando los policías llegan y ven esta escena, justo que esta es la parte fundamental del por qué la ley. Llegan y empiezan a tomar fotografías de Ingrid en unas condiciones de una violencia brutal. Es que ni siquiera hay palabras para describir este tipo de escenarios. Sí, donde es, para las personas que espero no las hayan visto, sí, que dejemos, es un cuerpo donde aparentemente solo queda un esqueleto. Así es. Empiezan a tomar fotografías y evidentemente desde ahí ya las empiezan a circular. A él lo bajan a la patrulla, se ve él sin camisa, con una venda en la cabeza porque aparentemente habían peleado, que después de las propias investigaciones se arroja que en realidad las lesiones que él tenía eran por defensa de Ingrid, intentar defenderse en esta escena de terror donde seguramente fue violentada de muchas maneras justo ese día y, como insisto, días anteriores. Entonces, el policía que le recaba la declaración, lo cual no tuvo que haber hecho, y menos sin un abogado presente, por cuidar. Y grabándolo. Sí, y nos guste o no, la ley es clara, cuida un debido proceso, el cómo te van a rendir una entrevista o una declaración, tiene que estar su abogado presente, y este policía hace todo al revés. Todo lo contrario. Del código. Pareciendo para ayudar, es que pareciera que estaba haciéndolo para dejarlo libre. Es que del lado de quién estás. Exacto. Pero no solo eso, sino el lenguaje que el policía emplea. Híjole, eso me mató. Yo de verdad es que cuando pienso que algo me sorprende, siempre me termina sorprendiendo algo más en relación a la autoridad. Y no es que les estemos tirando todo el tiempo, pero es que también no ayudan. O sea, entonces le dice, ¿dónde dejaste las partes? ¿Dónde? A ver, las piezas. Las piezas, como si fuera un vehículo, como si fuera un objeto. Y esa declaración no va a ser tomada en consideración después, porque es una declaración donde aparte no estaba su abogado presente. Y si no hubiera sido un tema tan relevante y tan mediático, donde afortunadamente entraron grupos colectivos a apoyar, se pudo haber corrido un riesgo de haberlo dejado en libertad. Por supuesto. O sea, por ese detalle que no cuidó la policía. Porque él puede hablar y decir lo que sea, pero no estaba un abogado presente, ya sea de oficio o particular. Entonces, posterior a esto, bueno, ahí lo ponen a disposición ya de un juez de control. Empiezan a hacerle una serie de estudios psicológicos porque pues se creía que era como este estado de emoción violenta, que no había pasado, que fue en el momento, donde incluso lo ingresan al Cebarepsi. El Cebarepsi es este centro preventivo de reinserción social, pero donde tienen internos o gente privada de su libertad con cierto tratamiento psiquiátrico. Sí, psiquiátrico. Entonces, él está resguardado ahí un tiempo y que a mí me llama mucho la atención que después ya no se refiere o ya no se sabe si él está en el reclusorio Oriente, ya después lo trasladan ahí o sigue en el Cebarepsi. Que la verdad es que el Cebarepsi, si me preguntan, los tienen medicados en su mayoría, como aletargados. Tampoco existe una reinserción en cuestión de la mente, esa es otra, porque no tienen el equipo adecuado de psiquiatras, de psicólogos, donde realmente los pudieran tener monitoreados. No. ¿Qué puede pasar que los tengan controlados después con medicamento?
existe una reinserción o no. O sea, ¿no sería mejor que quizás de ahí los trasladas a un hospital psiquiátrico, pero cómo los monitoreas? El tema del Cebarep sí es como, para mí... Como una laguna. Una laguna, pero además es una estrategia muy buena de pronto de los abogados defensores en decir el Cebarep sí, porque lo ven como un centro de readaptación, pero más tranquilo. Es como de, sí estás privado de tu libertad, pero estás como más tranquilo o más relajado a estar en el reclusorio oriente o en el norte o en el sur. Lo hacen como de alguna manera para que estén en mejores condiciones. Aunque estés medicado, pero vas a estar ahí. Entonces, hasta donde se sabe, él permaneció ahí. Después de 2 años, ya le dictan esta sentencia grandísima, que es la primera vez que se dicta una sentencia de 70 años por un FEMI, que es una sentencia, es una pena máxima, pero hubo una serie de audiencias y audiencias y audiencias, y esta es otra que también el sistema es muy lento, donde lo que la víctima quiere es ya la sentencia y la reparación de daño integral, pero son 2 años para dictar esta sentencia. Pero en este ínter, ¿qué pasa? Que cuando se empiezan a filtrar estas fotos macabras, estas fotos lamentables, es que no de verdad no tienen nombre. Y no las busquen. Ni las busquen, por de favor, verdad. Por respeto a la víctima. Respeto, porque podría ser cualquiera de sus familiares. Claro. A ustedes no les gustaría que estuvieran circulando las imágenes de tu hija, tu en hermana, tu mamá, en esas condiciones. Entonces, dicen, esto ya es grave. Se empieza a movilizar en ese tiempo la que estaba como procuradora o llamada fiscal, la licenciada Ernestina Godoy. Dicen, esto es de verdad reprochable, pero fue porque un grupo de chicas activistas empezaron a manifestarse y a decir, esto no puede ser. Y algo que me encanta de esto es que mucha de la ciudadanía se une y al momento de estar filtrando estas fotos, ellos se empiezan a poner fotos de flores, paisajes. Dije, de verdad, qué detalle tan más bonito, porque se evitó que se siguiera circulando. Aunque, desgraciadamente, muchos periódicos, este periódico que ustedes conocen de circulación, que aparte te lo ponen ahí en el puesto de periódicos y lo ves tan al alcance, donde ves toda la escena y aparte de todo el título, ¿no? Que en este caso pusieron un título tan horrible de ¿la culpa la tiene Cupido? Híjole, entonces, digo, de verdad no hay palabras, simplemente más que el decir reprochamos este tipo de cosas. Nosotros, Vilma, los que los tenemos que estudiar, los que tenemos que ver carpetas de investigación con escenas así, con necropsias, no es fácil. Y de verdad que cuando nos llegan a decir, no te involucres, es que, por Dios, el no involucrarte para mí creo es no empatizar. Pero lo tenemos que ver. Y es volverte igual que ellos. Es volverte igual. Pero lo tenemos que ver y desde una óptica y desde unos ojos del estudio, de tratar de ver la verdad histórica de los hechos, como le llamamos los abogados, que los peritos nos apoyan, el doctor Olivares, por ejemplo, en su función que hace desde una necropsia. Pero cuando ves que esto lo toman a juego, con esta falta de respeto, pero además con este morbo y que a la gente le fascina, yo sí les diría, oigan, tomen terapia, atiéndanse, de verdad, en buena onda. Sí, atiéndanse su cabecita. Sí, porque no es normal que tengas esta fascinación desde un punto no de estudio. Sí, de morbo. De morbo. Y de hasta placer. Y placer al ver este tipo de escenas. Sin tomar en consideración el dolor que está sufriendo la familia, a lo que estamos refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, en el 2021, Ernestina lanza esta propuesta nombrando la ley Ingrid. Conmemorando a Ingrid, y dicen, a ver, todo aquel servidor público que difunda, que comercialice, que esté tomando fotografías, que almacene, va a tener una sanción de 2 a 6 años de prisión. Pero esta pena se va a incrementar si aparte lo hace para revictimizar lucro. Y por lucro. Lo cual ya va como junto con pegado. Claro, exacto. O sea, obviamente lo utilizas para lucrar. Para vender. Para vender, para almacenar, ¿no? Porque aparte, ¿qué pasaba? Que se lo compartían en estos grupos que tienen entre ellos, de la policía, de peritos, pero no para estudiarlo, sino para, ya viste, mira. Y entonces así se fue circulando y bueno. Entonces, afortunadamente, esta ley lo que hace es, hoy por hoy, cualquier servidor público que haga este tipo de actos, pues va a tener esta sanción. Sin embargo, ahí viene el pero. La ley no prevé
a todos los medios de comunicación que hagan lo es. mismo. Así es. Dije, ¿cómo? ¿Por qué? Creo que a los legisladores les dio un poquito de temor el Miedo. decir la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Perdón. No, perdón, no, porque cuando, no sé si a ti te ha llegado a pasar, hace unos meses hay un accidente, ¿ok? Donde hay una víctima y un mortal y una persona que tiene una herida en un accidente vial. La gente se acerca, empieza a tomar videos, empieza a tomar fotos. Alguien empieza a gritar, háblenle a la ambulancia, ábrenle a la ambulancia. Hay unos videos con unas tomas espectaculares, casi con luz y con aros, y la ambulancia no llega. Y entonces empiezan a culpar, pues claro, como siempre, dejan abandonados. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que nadie habló. Todos estaban tan preocupados. Tomando las fotos. Claro. Y sí, alguien gritó, llamen a una ambulancia, pero nadie se detuvo a agarrar su teléfono y verdaderamente marcarle. Todo el mundo esperaba que el de al lado, pero porque tener millones de vistas con una foto que sea utilizada en un noticiero, que digan esto es, ¿no? La dueña es Vilma de esta foto y es la único video que hay. Pareciera que esto nos hace tener estos 5 minutos de fama, pero como bien dices tú, esto no es solo para un servidor público, es para un medio de comunicación, pero también para el ciudadano corriente. ¿Qué tan peligroso es que un ciudadano también comparta estas imágenes? De entrada, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, este diálogo que manejan, este spot de nuestra libertad de expresión, yo le diría, no se te olvide que tu derecho empieza donde el mío termina, y al revés. Para mí predomina más ante tu derecho de libre expresión el derecho fundamental de las víctimas de este tipo de delitos y de cualquier otro, pero estamos hablando de delitos de lesa humanidad como un fémino. Claro. Entonces, jurídicamente prevalece más estos tratados internacionales de los cuales México es parte en relación al protocolo de actuación hacia las víctimas, pronunciamientos de la Corte Interamericana a tu derecho a libre expresión. Hoy, si te das cuenta, sacan las imágenes y les ponen como solamente como que testan, nada más. Sí, pero todo lo demás se ve. Claro. Entonces, es por ese lado, ¿por qué? Porque vas a permitir que el ciudadano siga consumiendo. Y a lo mejor va a haber ciudadanos que digan, yo, ¿sabes qué? No puedo ni ver ningún tipo de mancha hemática en general, menos este tipo de cosas, y se dé la vuelta. Pero habrá quienes están nada más esperando tener ideas para llevar a cabo hechos delictivos de esta magnitud. Entonces, si tú los estás alimentando... Basta que se atreva uno. Con uno. Y los estás alimentando, casi, mira, aquí está. Toda Así la se biblioteca. hace. Así se hace, así Y se esto practica. no se hace. Y esto no se hace. Exacto. Entonces, evidentemente, les das ideas y fomentas. Ahora, con los ciudadanos comunes y corrientes, por supuesto que debería aplicar. Porque lejos de ayudar y decir, oye, ¿sabes que yo tomé las fotos? Ejemplo, porque fui la vecina que ayudó a mi Exacto. vecina, te ayudé a recabar fotos. Que, ojo, lo ingresas como un dato de prueba a la fiscalía sin estarlo compartiendo. Fiscalía, aquí está mi teléfono, lo que ocupes de aquí, yo recabé esto. Es muy distinto a decir, lo estoy compartiendo en mis redes sociales, donde incluso va más allá estos hechos delictivos, porque hay páginas que se dedican a subir este tipo de contenido de violencia extrema. Por eso hay tantos videos donde les llaman el blog del no sé qué, donde ves gente en tiempo real que están torturando y etc. Es por este tipo de cosas. O sea, al final del día, como ciudadanos, a veces vamos para atrás. Porque hay un mercado negro que lo solicita. Exacto. Pero para que tenga acceso a ese mercado negro es porque alguien lo está alimentando. Claro, hay una demanda. ¿Y de dónde viene la información? De la autoridad. A ver, es que un ciudadano no llega al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo para decir, me reportaron algo, aquí estoy. No, llegan policía, llega peritos, Ministerio Público,
Y ahorita, bueno, por mencionar a los primeros respondientes, pero todos tienen un grado de participación porque es una cadena de mando que participa dentro de una investigación en un lugar así, del hallazgo de los hechos. Entonces, en el caso de Ingrid, hubo 6 investigaciones, pero tampoco se da a conocer qué fue de esos servidores públicos y quiénes fueron esos servidores públicos que difundieron de manera indebida estas imágenes. Solamente como que, está perfecto, ok, está la ley Ingrid, pero ¿qué pasó? ¿Se les dio seguimiento o no? ¿Hubo una sentencia o no? Ya no se mencionó más del tema. Entonces, son lagunitas para mí que tienen que ser atendidas ya. Y donde no le puedas permitir, incluso TikTok, ¿no? Nos revisa como está sujeto a revisión tu contenido. Pero, por ejemplo, YouTube no. Pero como en programas así decimos, tienes que decir Femi, tienes que decir se desvivió. Sí, ¿no? Cuidamos Porque mucho el lenguaje. Pero es que si no, entonces lo cancelan. Exacto. Pero vemos imágenes y vemos una sarta de peladeces. Y eso no es cancelable, eso no le hace daño a nadie. Pero eso también es culpa de nosotros mismos, que estamos alimentando todo este morbo. Totalmente. Y me gustaría hablar un poco quién es Ingrid y qué había antes de este suceso. Sí, es importante esto que refieres, Vilma, porque justo antes de que ocurriera el hecho de Ingrid, había una discusión con los legisladores. Decían, es que no se debería llamar feminicidio, es cualquier homicidio doloso, ¿no? Con las agravantes. Pasional, decían, pasional, ¿no? Antes. ¿No? Y estaba esta discusión de quitar el tipo penal de feminicidio. Y de verdad que fue días antes, no sé. Pasa este hecho de Ingrid y entonces dices, ahora entiendes por qué se le tiene que llamar feminicidio. Y puede ser que mucha gente desde el punto de jurídico no lo entienda porque no se los han explicado. Pero yo me voy a dar este tiempo de verdad porque la idea es aportar de una manera que ustedes se pueda digerir, todos lo puedan digerir, ¿no? El delito de feminicidio no solamente por el hecho de que seas mujer desde el punto de vista biológico, porque se dice, es por el hecho de ser mujer desde el punto de vista de género. No es solo por eso. Porque incluso si hay homicidios en contra de mujeres que no son feminicidios. ¿Pero por qué son feminicidios? Porque detrás de este hecho hay una violencia sistemática. Hay historia. Hay historia de la víctima, con el victimario. De digamos, de 10 feminicidas que hay, 9 feminicidas fueron parejas de las víctimas. Entonces, no podemos decir es un homicidio común y corriente, no, porque sale de este prototipo, de este tipo penal de fue por riña, fue por un tema de, no sé, un robo a casa habitación. No, aquí la víctima tuvo una relación directa con el victimario, tuvo una historia y una interacción de violencia. En el caso de Ingrid tenía violencia sistemática, violencia económica, violencia psicológica por parte de su victimario, donde además ella había interpuesto una denuncia. Denuncia que no se sabe por qué no le dio seguimiento. Yo creo saber por qué. Y eso vamos a platicar también. Que creo que es importante. Pero lo lamentable es que cuando le preguntan a la que era Procuraduría y Fiscalía, no. Aquí no hay nada. No, pero nosotros no tenemos conocimiento. Bueno, si hubo un registro de esa denuncia, iniciaste carpeta de investigación, tienes un libro de registro donde llegas al Ministerio Público y te registras en un libro de gobierno. O sea, no tienes ningún registro de nada, entonces ¿cómo registras a tus víctimas? Exacto. ¿O cómo estás haciendo esta cadena igual de mando, no? Entonces, ya había un precedente. Al él ser tan violento, porque aparte incluso dicen que él, en la interacción con compañeros de béisbol, me parece que le gustaba practicar. Sí, le gustaba el béisbol. Ya había señales de baja tolerancia a la frustración, de este incontrolado manejo de ira, y con ella en particular la tenía vigilada con el policía del edificio, donde decía, estate atento de si entra, si no sale, no tiene permitido salir, no tiene permitido entrar. La empieza a aislar, que esta es otra cosa que hacen muy comúnmente en estas relaciones violentas, te aíslo de tus amistades, pero no trabajes, yo soy el proveedor, pero entonces te voy así, aislando, ¿no?
¿Y qué detona en esto? Incluso previo a esto también, dicen que ella tuvo un intento de ya no querer estar aquí. Uh-huh. Yo platicando con una psiquiatra que estimo mucho, le digo, ¿qué pasa en estos casos? O sea, ¿realmente se quieren ir? Me dice, no, lo que quieren es dejar de sufrir. Claro, y ella subió a la azotea de los departamentos. Sí, obviamente quizás su intención no era me quiero ir, sino quiero dejar de sufrir. Ya no quiero estar aquí. No quiero este dolor. Ya no quiero este dolor. Uh-huh. Esta cantidad de edad tan abismal entre uno y otro, con un matrimonio, un exmatrimonio más bien, donde ya había un precedente también de violencia, porque su exesposa había iniciado una carpeta de investigación también, donde se logró salir de ahí, uh-huh. Pero Ingrid no lo logra. Y ojo, no significa que una víctima sea más tonta y otra no, porque también son tan dados a veces como sociedad. He visto de repente cada comentario, es que ella está ahí por tonta, es que... Porque le gusta. Porque le gusta. Tendrías que entender todo el complejo victimológico para decir el por qué una víctima no se puede mover de ahí. No. Pero mira, Eren, he oído mucho que dicen que el que se sube se aguanta, ¿no? Uh-huh. O sea, si estamos aquí expuestas, sí, nos aguantamos a lo que viene. Sí, claro. Claro que yo no voy a estar platicando mi vida íntima, uh-huh. Pero lo que sí les puedo decir es que no creo que ser la única, y lo que voy a decir es bastante fuerte e íntimo, pero creo que es necesario que las niñas, las jovencitas, las mamás, las más un poco más grandes entiendan que todos y todas hemos estado expuestas a una relación tóxica, a una relación violenta. Yo hace muchos años siempre decía, y lo digo hoy con vergüenza, pues es que trabajos hay muchos, pues te vas y pides dinero, pero no tienes a tus hijos ahí. ¿Cómo les pones a un hombre que los va a maltratar? ¿Cómo te quedas? Y la vida yo creo que se encarga de ponernos en situaciones para que digas, lo lamento. Y hoy entiendo, como bien acabas tú de decir, que incluso la violencia viene por la parte económica. No es que quieras depender de otra persona, no es que tú no puedas trabajar, es que en ocasiones no hay a dónde ir. Y el irte significa cambiar de vida y a dónde me voy, porque a veces las familias no apoyan o a veces las familias ni siquiera se enteran. Y de verdad, cuando vamos a comprar un pantalón, le mandas foto a tu amiga, a tu comadre, a tu hermana. Oye, ¿cómo se me ve? ¿Te gusta? No, me gusta más el otro. No, se me hace que ese no vale el precio. Pero cuando se trata de parejas, pareciera que la primera opción es la única opción. No hay tiempo para irse, pero sí hay una fecha donde si no lo haces a tiempo, puede ser tu última decisión. Sí, porque nunca se pone mejor. Siempre se va a poner peor. Yo, todas las asesorías que doy, y siempre, y incluso amigas, ¿no? Siempre tratando de ser empática y decirle, ponte a salvo, tienes un círculo de apoyo, o sea, me tienes a mí y corro por ti, etc. Siempre veo un factor determinante que es, uno, se normaliza cierta violencia, porque viene desde generaciones y generaciones y generaciones, donde incluso a veces, y esto por favor mamis, si ven que sus hijas están en una relación violenta con un esposo, no digas, es el destino que te tocó, uh-huh. Es normal. Tú lo elegiste. Tú lo elegiste. Uh-huh. Yo entiendo que a esas mamis nadie les enseñó, a esas abuelas nadie les enseñó, pero creo que ya estamos en un punto en el que podemos romper esos esquemas de conductas reiteradas, donde a veces también el machismo lo ejercemos como mujeres, sin quererlo o queriéndolo, de atiende a tu hermano, aquí él es el hombre. Aquí vamos generando estas conductas que después se normalizan. ¿Qué pasa a veces con las víctimas que dicen, es que yo pensé que era de lo más normal que me controlara o que yo tuviera que pedirle permiso para salir? Yo recientemente, entre paréntesis, tuve una audiencia con un juez que me voló la cabeza, espectacular, que dio una clase de perspectiva de género. Y era para vinculación a proceso de un tema de un feminicidio que estoy llevando.
Y él le dijo al imputado, le dijo, ¿de cuándo acá un adulto le pide permiso a otro para salir en una relación de pareja? Usted es un machista. Yo de verdad me quedé asombrada que dije, wow, por este juez. Aparte, este juez está en el Estado de México, donde hay un alto índice de feminicidios. Y dije, ¿por qué no hay más jueces así? Fue una audiencia de 6 horas, donde si no cacharon como PDIs, como ministerios públicos, como peritos, como defensa, lo que estaba pasando ahí, estamos muy mal, porque muchos abogados llevan defendiendo feministas, pero no entienden y no saben, a veces ni siquiera a sus clientes les dicen la verdad. Claro. Pero este juez dio una palabra fundamental. Un adulto no le da permiso a otro en una relación. El tema de la celotipia, el tema de normalizar, dame tu teléfono, a qué hora llegas. Te estoy cuidando. Te estoy cuidando. No te está cuidando, te está controlando, que es muy distinto. Pero esto pasa con hombres y mujeres. Sí, ambos, porque si hay estas relaciones patológicas es de ambos. Sí, claro. En el caso del feminicidio en concreto, evidentemente el agresor no va a llegar a decir, te voy a privar de la vida, muy probablemente en algún momento en el que yo no me pueda controlar y me voy a desconectar. Y si no te quieres quedar, quédate. Quédate, Ajá, claro. porque va a ser sistemático, Claro. porque va a ser de menos a más. Claro. Y lo que te va a pasar, no tiene, o sea, ni siquiera tú lo vas a ver venir, porque ni siquiera yo sé en qué momento voy a detonar. ¿Por qué? Porque pensamos que estos feminicidas son como estos asesinos seriales que hay, feminicidas seriales, pero son otros escenarios. Aquí estamos hablando de las parejas, de la persona que dice amarte y que te va a cuidar, y eso no siempre pasa. Tú no sabes en qué momento estás durmiendo con tu enemigo, con tu verdugo, porque, insisto, se normaliza. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan poquito a poco, por eso es sistemático, con esta violencia psicológica, pero pasito a pasito. Después, económica, voy a hacer que dependas tanto de mí económicamente que te deje imposibilitada para poder valerte por ti misma. Y justo lo que decías, pero ¿cómo? Puedes incluso vender gelatinas, lo que sea. A este punto, cuando ya llega a este nivel de violencia, la víctima psicológicamente ya está paralizada. Claro, ya no tiene alma. Ya no tiene alma. Se van marchitando. Yo cuando veía a tantas amigas, pero sobre todo una en particular, que yo le decía, te veo marchitarte y me parte el corazón, que ni siquiera ya tengas brillo en tus ojos, que te veo cada vez más mal, que no, afortunadamente ya logró salir de esa relación tan tormentosa y es otra, o sea, está renaciendo, pero no es fácil, porque aunque tú las quieras acompañar, oye, vamos, oye, denunciamos, no es sencillo, porque a veces dice, sí, y si me encuentra, ahora sí me va a privar de la vida, pero es que tiene contactos, pero es que Mariana Lima es un claro ejemplo, su esposo, policía de investigación. Entonces ella, por más que denunciaba, no trascendía su denuncia, porque tantito que la fiscalía no le importa, tantito que está sobresaturada de trabajo, tantito que dan dinero y oye, como que pierdes la carpeta, como que nunca la presentaste. Entonces, pues evidentemente la víctima no va a avanzar. Va a decir, ¿para qué voy y denuncio? No pasa nada, no sirve de nada. Él sigue aquí. Aunque tenga medidas de protección, él me va a ganar, porque él es más fuerte, porque así lo ve una víctima. Entonces, obviamente con Ingrid, seguramente pasó que fue de menos a más. Y cuando decimos, es que el feminicidio no es un delito, no es un homicidio común, es porque justo hay esta historia de interacción, donde incluso es un hecho de naturaleza silenciosa, de naturaleza oculta. Las Naciones Unidas y la Corte Interamericana se ha pronunciado diciendo, las mujeres son privadas de la vida en su casa, detrás de una lugar puerta, seguro, solas. Que después se encuentran estos hallazgos donde las exponen, sí, porque es parte de que las objetizan y parte de humillarlas, es decir, y encima de todo te voy a aventar a tal lado, te voy a exponer, sin ropa te voy a hacer y deshacer, porque es parte de esta violencia que se ejerce. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, pero igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto que la debe haber, pero hablando por feminicidio no lo puedes equiparar al de un hombre. La mayoría, estadísticamente los hombres, son privados de la vida por otros motivos. Claro. No hay esta violencia detrás sistemática. Puede ser que la haya, pero es en cantidades mínimas. Feminicidio tiene que verse justo desde una perspectiva de género, porque es decir, el poder que yo ejerzo sobre ti, porque sé o pienso en mi cabeza
que tú eres el sexo débil, que jamás te vas a poder salir de aquí, que yo voy a hacer contigo lo que a mí se me dé la gana, hasta que obviamente culmina y termina en un feminicidio. Difícilmente se pueden salir, sí las hay, quien dice, me quedé hasta tentativa, y cuando digo tentativa, para mí es un descanso en el corazón, Vilma, de no se logró. No se la llevó. No ¿sí? se la llevó. Uh-huh. Pero desgraciadamente, en su mayoría, no es así. Entonces, cuando veo que incluso hay un funcionario muy famoso en Argentina que está siendo muy funado ahorita porque justo no, es homicidio calificado y punto, ¿por qué se va a llamar feminicidio? Digo, híjole, por eso a veces como sociedad estamos como estamos, ¿no? Pero en el caso de Ingrid, no solamente es todo este sistema de violencia que ella sufría, tan jovencita. Sí, 25 años, imagínate. Una niña, para mí son tan pequeñitas, sí, o sea, sí, de verdad sí. que yo digo, híjole, tampoco puedes juzgar, decir, ¿por qué te fijas en un hombre más grande? Porque, insisto, porque son carencias. Claro, porque uno a veces no tiene las herramientas para decir no elijo desde la carencia, desde la herida de abandono, desde la herida de rechazo, porque tan pequeñas a veces ni siquiera tienen al alcance herramientas, ni siquiera las conocen. Cuando tanto hemos dicho, ponte a salvo, esta víctima imperfecta, yo me refiero mucho a cuídate, protégete, ayúdate, atiéndete, para que tú no caigas en esto, que seas este blindaje de, sé que si siquiera le levanto mínimamente la mano, se acabó. Se acabó. Uh-huh. Otra parte también importante es el círculo de apoyo. En el caso de Ingrid, papi ya no estaba, su papi fallece en el 2016. Que era su la figura única de apoyo, uh-huh. porque tenía sus hermanas, su mami decide abandonar el hogar, entonces uh-huh. se fue. Ella crece con sus hermanitas, pero realmente no tenía un círculo de apoyo cercano. Y ojo, esto también lo aprovechan mucho estos depredadores. Porque van a ver que no tengas este círculo cercano, que no estés bien con tu familia, que incluso tu familia vive en otro estado, como en el caso de Ingrid. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas que correr, él te pueda alcanzar. Claro. Y no vas a saber ni en qué momento ni para dónde porque no tienes un círculo de apoyo. Esto lo aprovechan mucho ellos. El hecho de que te aíslen es también para decir, ya no vas a contar con tus amigos, te voy a tener. Solo cuentas conmigo, porque yo soy tu rey y tu verdugo. Y juego este doble rol. Entonces, para entender, insisto, los feminicidios es entender toda la historia de la víctima con el victimario. Cada escenario feminicida es distinto, aunque es el mismo tipo penal. Cada historia de estas mujeres es una historia de violencia ya no contada por ellas, porque ya ni siquiera les dieron tiempo. Y con Ingrid así pasó. El que después quisieran defenderlo de es que no sabía lo que hacía, es que estaba alcoholizado, tomado. Estaba tomado, porque ese es otro factor importante. Niñas, donde hay alcohol, hay problemas no permitidas, muy probablemente ahí hay algo detrás, porque la mayoría de por lo menos los que yo he visto y he tratado, tienen detrás por lo menos alcoholismo y otras sustancias que hacen que detonen en este grado de violencia. No sé si ya me dio coraje o ya no supe qué hacer. Llegué, me estacioné, pues tienes que ponerle al parquímetro y estaba una pareja, ella no creo que haya tenido, y justo fue hoy para acabarla de amolar, ella no creo que tuviera 30 años y él ha de haber tenido unos 30, 31. O sea, estaban como que ella muy chiquita, físicamente muy chiquita, él alto, es así barbón. Y desde que yo llegué, se estaban peleando. Pero fui a ponerle las monedas al parquímetro y yo seguía escuchando la voz de él, que cada vez la estaba levantando más. Y a mí, mi sangrecita empezó a hervir, ¿ok? Entonces me regresé y lo hice notar que estaba ahí. Porque dije, si se le va, pues aquí va a haber bronca y voy a salir, no en Relatos del Misterio, voy a salir ¿cómo se llama? En el noticiero de las 10 sí. Y me vas a tener tú que sacar, porque hubiera hecho algo. Pero lo que él decía era como defensa lo que ella le hacía. Tú me insultas así y tú me dices tal cosa y quieres que te siga y siga aquí, es que tú me estás lastimando, él a ella. Ella le empieza a decir una sarta de cosas que yo decía, no solo qué fea te ves diciendo esas cosas, sino lo estás provocando.
él le dice, ya me quiero ir. Van a decir, ¿y por qué te quedaste al show? Porque sí, yo estaba esperando el primer golpe. De repente, él le dice, ya me voy. Ella empieza a caminar, se regresa corriendo, se le cuelga y le empieza a dar de besos y le empieza a decir, ay, ya, perdón, ay, ya, no seas exagerado, no pasa nada. Ya, olvidémonos, vamos a la casa. Te lo juro, Eren, que yo la estaba viendo y decía, díganme que esto no es cierto. Me dio tanto coraje con él, pero tanto coraje con ella, porque obviamente esta no era la primera vez que sucedía, y esto seguramente sucedió en el departamento de Ingrid. Un día nos amábamos, al otro no, un día, pero ya se hace una patología, ¿no? Esta toxicidad que ya no sabes, porque la historia comienza con una Ingrid queriéndolo lastimar. No estoy defendiendo ninguna de las partes, pero estoy defendiendo el trato indigno que se le dio a esta mujer que pudo haber continuado su vida con otra pareja, él también. Pero a mí lo que más me preocupa de este escenario, honestamente, ¿qué pasó con el niño? Hasta donde se sabe, bueno, retomando, y acabas de dar un punto fundamental que muchas veces dejamos de lado. Estas relaciones tan codependientes, donde evidentemente se necesita que los dos estén mal y no sanos, desde no bien atendidos, tomando terapia, genera esto. Pero aquí, ojo, y esto va para los hombres. Porque así yo siempre he dicho, como defiendo mujeres, o sea, defiendo hombres porque defiendo lo justo, pues, ¿no? Exacto. Cuando ustedes vean que están en una situación así, con este tipo de mujeres no trabajadas, no atendidas mentalmente, salgan corriendo. Porque ¿qué va a pasar si en esta situación en la que ella está forcejeando con él y la fuerza jamás va a ser proporcional, la de un hombre a una mujer? Imaginen, obviamente no tiene la intención de privarla de la vida, pero en este forcejeo ella cae, se pega, se da un mal golpe y muere. ¿Saben lo que va a pasar? Se acabó. También hay señales, hay banderas rojas, donde ustedes como hombres salgan corriendo. Porque sí, no es seguramente, como bien dices, hubo detonantes, berrinches, esta situación patológica. Estaba la expareja. Digo, nada más con eso. Claro. Y por este ejemplo también que pones de hoy, ¿no? De ver a esta chica desbordada, no contenida, que también tendemos a ser como mujeres que controladoras y si me dejas, me voy a hacer algo. Y si eso también es una bandera rojísima que a ustedes, como hombres, los puede poner en una situación donde jurídicamente probablemente no les va a favorecer. Claro. Porque hay tantas denuncias falsas en contra de hombres que no son reales, donde las mujeres no bien atendidas, no sanas, los denuncian por delitos graves, donde entre sí o no, si no tienes un abogado, la ley malamente en ese sentido nos asiste a nosotras. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Mientras ya le di en la torre a alguien que no cometió ese hecho delictivo. Me acuerdo perfecto una vez que fui a un ministerio público y vi a un MP que le estaba metiendo una regañiza a una jovencita de secundaria. Dijo, es que si no me dices la verdad, no sabes lo que va a pasar. Dije, ¿por qué? O sea, mi primer pensamiento fue, ¿por qué la está violentando de esa manera? Seguro es una víctima y así mi cerebro, ¿no? Y ya. Entonces ella se rompe en llanto, esta niña, y dice, no fue él, mentí. Yo me fui de fiesta y yo ese día tuve intimidad con otra persona, pero no sabía qué hacer y todo se me salió de control. Y yo así, entonces, la MP dijo, ¿sabes lo que pudiste haber hecho? O sea, nada más porque eres menor de edad. Y de verdad, la MP estaba fúrica, dijo, bueno, tengo a alguien detenido en galeras, privado de su libertad ahorita, porque tú inventaste un delito de cierto carácter que ya sabemos, y no fue. Solo por miedo a que te fueran a llamar la atención, y ahí lo tengo en galeras. Pero ¿sabes qué pasa? Que si lo llevo a reclusión, ¿sabes lo que le va a pasar adentro? Uh-huh. ¿Sabes lo que les pasa adentro? Porque todavía hay códigos allá sí, adentro, por supuesto. Sí, uh-huh. Sigue habiendo. O sea, sigue habiendo. Entonces, ellos no se van a poner a investigar si lo hizo o no. Para ellos, para los chicos privados de su libertad, sí, es un violentador así. Uh-huh. Termina esa escena. Yo dije, wow,
le digo, Lick, yo juré, de verdad que le estabas maltratando. Me dijo, ¿sabes qué, Lick? Que uno ya desarrolla cierto feeling. Y yo sabía que algo no cuadraba, no me estaba haciendo sentido. La tuve que quebrar así para que pasara esto, porque cualquier otra compañera que no hiciera el trabajo que a mí sí me gusta hacer, Exacto. dice, pues me vale que cumpla las 48, que lo pongan con juez de control. Y de verdad que yo me quedé, dije, sí, por supuesto que hay muchos hombres acusados injustamente. Pero también hombres, ya ven, si ven estas banderitas rojas, salgan corriendo, porque muy probablemente, y suena horrible, pero la ley no los va a favorecer. No. O sea, cuando cometen hechos delictivos, sí, que sean penas máximas, y sí, que lo hagan. Pero ¿qué pasa? Que hay un caso muy sonado por ahí, que está muy en controversia, y lo está llevando un conocido que me dio clases. Cuando te están acusando de un delito tan grave que no cometiste. Y que peor aún, aportas pruebas para decir, yo no estuve ahí. Y estás con una sentencia de más de 40 años. Por una decisión Mal tomado. mal tomada. Por una decisión mal tomada. Entonces, ¿en qué punto si decimos, Ingrid es una víctima y eso no le quitamos el carácter de víctima? Por supuesto que estuvo horrible. Nada justifica, no hay manera. Pero si... Se pueden evitar estas Sí, cosas. vean este tipo de cosas, estos contenidos como de, ¿qué pasaría si fuera yo? Quizás estoy pasando por algo similar, porque se repiten mucho estos rasgos de violencia, donde seguramente también exista, como eres mi pareja, es cuando yo diga, como yo diga, tener intimidad. Y eso también es violencia. Por supuesto. El de, no importa, yo soy el proveedor, tú eres ama de casa porque en este rol así lo decidimos, pero ¿qué crees? Que yo te cuento el dinero y te digo cuándo sí y cuándo no. Sobre todo, insisto, la psicológica, porque es la primera parte en la que se engancha la víctima, y para cuando llega a los golpes, la víctima dice, va a cambiar, muy probablemente va a cambiar. Conmigo va a ser diferente. Yo voy a hacer que cambie. Niñas, no sean las salvadoras de nadie. Ustedes ni son las terapeutas, ni son los ángeles guardianes de nadie. Si no se han puesto a trabajar consigo mismos porque tienen patologías, porque tienen rasgos de violencia, no va a cambiar. Y se va a poner peor. Se los juro que se va a poner peor. Sí, no es lo... Y como te comentaba ahorita del hijo, que a mí me... Este daño con esta víctima, Claro. tú sabes, o sea, es que de verdad, vamos a imaginarlo para que veamos la gravedad. Que te hable tu exmarido y te diga que ya te violentó, porque ya había denuncias y por eso te divorciaste. Te hable y te diga, acabo de quitarle la vida a Ingrid, ven por tu hijo. Yo ya de entrada digo, mi hijo, sé que tiene un problema, sé que requiere una atención especial. Llegas, te abre la puerta y ves ese escenario y sacas a tu hijo de ahí. ¿Qué vida le espera a ese niño si no se le da la atención? Que ahí sí con el daño, la reparación del daño de todos estos que filtraron, debería de haber sido para una ayuda psicológica, no solo para el niño, para la mamá, que va a tener que contener todo esto. Pero, ¿cómo nos quedamos? A mí me gusta cuando voy a preparar un tema preguntarle a la gente que conozco si lo conoce y qué opina. Y me llevo unas sorpresas. Y cuando les dije, hubo una persona que hizo esto, pero sin darle nombres, y cuando me dijeron justo prácticamente el título que puso este periódico, no se sabían el nombre, no sabían que había una ley, pero sí se acuerdan haberla visto en internet. Incluso este daño colateral de este pequeñito, que es una víctima indirecta, porque está en un lugar presenciando algo que no tuvo. No, o sea, pero encima con este diagnóstico de autismo, que sabemos lo que llega a afectar ciertos detonantes externos para ellos, pero aparte la esposa también diciendo, me estás haciendo venir a este lugar de terror, mi hijo presenció. Y no se les dio seguimiento a ellas, a ellos, efectivamente no. Solamente se quedó en que, ok, pasó este hecho lamentable, a él le dictan la sentencia, sí, pero volvemos a lo mismo, existe daño colateral alrededor y estas víctimas quedan como en el olvido porque ni nos acordamos, ¿no?
El valor de la exesposa de decir yo te denuncio. El decir con este temple me llevo a mi hijo porque tengo que poner a salvo a mi hijo. Pero ¿qué hubiera pasado si él no le marca a la exesposa? ¿Qué hubiera pasado si el niño se queda ahí? Él sí logra limpiar y terminar de hacer lo que quería hacer. Reporta muy probablemente a Ingrid como desaparecida porque es muy común, ¿no? Escenarios suicidas que no son accidentes, que no son accidentes, y desapariciones que, ay, se fue con alguien más. Ay, discutimos y se Por fue. eso le pegaba. Por eso, es que justo, por eso teníamos problemas, porque es que ella era una loca. Y aunque lo fuera, yo siempre he dicho, sí, cada quien la moralidad de las víctimas no se va a discutir ni siquiera en juicio, Claro. Si alguno pretende, como abogado, y se los digo en buena onda, colegas, que lleguen a un juicio diciendo, la víctima sí deshacía, espérense que muy probablemente si les toca un buen juez como el que a mí me tocó, les va a tocar la regañiza de su vida como abogados. O sea, si van a defender este tipo de agresores, mínimamente pónganse a estudiar protocolos de feminicidio. ¿No? Entonces es muy común. Pero ¿qué hubiera pasado, Vilma? Justo de, pues ya. Y el niño, con esta escena en su cabecita constante, insisto, si como adultos. Bueno. ¿Qué has visto? Fotos. Y él, menor de edad, y con este diagnóstico, y que ya no les diera seguimiento. O sea, de verdad es que, híjole, hay tanto que hacer, y cuando, insisto, decimos algo me sorprende, siempre pasa algo y te sorprende más, y lo peor es que ya lo normalizamos. O sea, ya está normal decir, sí, el feminicidio tal, sí, la desaparición, ¿otro? Sí, ¿cuántos van? ¿Cuántos van a la fecha? Fíjate que en ese inter, justo, yo estaba revisando que cuando fue el hecho de lo de Ingrid, un año antes, Claudia ya había propuesto, a través de Ernestina Godoy. Claudia, la hoy presidenta. Nuestra actual mandataria, Claudia Sheinbaum. Nuestra presidenta había propuesto, junto con la licenciada Ernestina Godoy, crear la Fiscalía Especializada en Feminicidio. Ok, de feminicidio. Entonces, estaban como en este inter de sí urge, se necesita, por el caso de Lesbi, que queda pendiente, que seguramente en algún capítulo de Abril. Abril. Mariana Lima, que ya había otro precedente, incluso, las muertas de Juárez, Campo Algodonero, y así nos podemos ir. Entonces, dicen, hay que crearla. Desgraciadamente a Ingrid no le toca todavía esta fiscalía como tal de feminicidio, le tocó una fiscalía común. Y todavía no le tocó este perfeccionamiento de protocolos de actuación, que ya hoy por hoy, que todavía ni siquiera a veces se lo saben y no los implementan aún, y a pesar de lo que vemos en tema de feminicidio. Pero estaba ya como este inter de, ya es necesario que se cree una fiscalía especializada. Y la propuesta era que existieran por lo menos 2 mujeres ministerios públicos y la psicóloga acompañándote. Sí, todo muy padre. En el papel. Todo sonaba muy bonito. Sí, es que en el papel nuestras leyes de verdad, cuando dicen, no, México tiene muy malas leyes, no, la verdad es que tenemos unas leyes preciosas, somos de los países que más leyes tienen en cuestión de lo que ustedes quieran y reglamentos. El problema es que mal aplicadas. No se aplican, no les interesa, no se ponen a estudiar. Entonces, pero hoy por hoy vas a una fiscalía Ciudad de México de FEMI, eso no pasa. Vas al Estado de México, están renunciando los ministerios públicos. Yo platicaba con ellos apenas en esta audiencia, me dijo, ya no hay ministerios públicos en feminicidios. Si antes teníamos 150 carpetas por ministerio público, ahorita tenemos 200. Pero ya nadie quiere estar. ¿Qué? Las condiciones en las que están laborando los ministerios públicos son de terror, Vilma. Este es un hecho y es un factor determinante también para las malas investigaciones, porque no hay condiciones dignas laborales para los ministerios públicos, para cualquier ministerio público, pero hablando por fiscalías especializadas. El día que tuve la audiencia, la Ministerio Público hermosa que me tocó y súper aguerrida, fue en domingo, llevaba a su hijito. Como no pueden entrar por ser menores de edad, lo dejó en el estacionamiento. Y en inters que nos daba de receso el juez, así de media hora de receso, iba corriendo al verlo al estacionamiento. Y así de, ¿estás bien? Su hijo chiquitito, como de 8 añitos yo le calculo, y la pobre MP, quien ubica Barrientos es subes y bajas, sí. Corriendo al estacionamiento a ver al niño. Condiciones en las que ganan una miseria. Pero es una miseria. Pero es real, ¿eh? Sí, es real.
Sí. Sumado a de no tenemos papelería, no, por ejemplo, hoy estamos aquí en la Fiscalía de Femi Barrientos. Vilma, ¿qué crees? Mañana te vas a ir, pero hasta Nesa. ¿Cómo? Pero sí, agarra tus cosas, mañana te presentas a Nesa. Pero pasado, si quiero, en Cuautitlán Izcalli, hablando por el Estado de México. Ciudad de México está un poquito en mejores condiciones. La cuestión es que como no hay personal, los horarios laborales son a morir. ¿Cómo pretendes que humanamente un ministerio público te dé el ancho? No. Y que sea empático, Y que además. sea empático y que encima le pidas, o sea, hablando por este lado humano, que son seres humanos, que no son robots, pero encima le pidas que haga unas excelentes investigaciones. Policía de investigación por el estilo. Por ejemplo, 2 policías de investigación para todos feminicidios. O sea, es que es imposible. Creo que no se han atacado lo verdaderamente importante que yo siempre he dicho. Ataca de raíz el problema. Fiscalía es tu primer contacto de investigación. Te preocupas ahorita por la reforma al Poder Judicial y reforma al Poder Judicial. Espérate, de abajo hacia arriba. ¿Cómo quieres que integren buenas investigaciones si no les das ni las mínimas condiciones de dignidad laboral? Entonces, pues justo dices, ¿por qué tanto feminicidio? ¿Por qué tanta impunidad? Pues sí, porque hay muchos ministerios públicos que son omisos, que no les importa, pero muchos que dicen, como está Ministerio Público, Lic, amo mi trabajo, me encanta, de verdad por eso sigo aquí. Pero mi esposo me dice, oye, pues terminas, tu sueldo es para trabajar para la fiscalía. No te está quedando ni un peso para ti. Y ya afortunadamente tiene un esposo que se ve que la apoya. Pero muchos ministerios públicos son madres solteras. Claro. También sufren violencia, tienen niños pequeños. Entonces es como un círculo vicioso. Y cuando te das cuenta que termina en esto, que hubo un ministerio público que muy probablemente no le hizo caso a su carpeta, porque muy probablemente estaba saturada, o Ingrid a lo mejor ya no le dio seguimiento, lo que sea, es parte de este sistema vicioso que tenemos. Entonces, cuando yo digo 70 años que le diste a él, no erradican el problema del feminicidio, porque sigue pasando. Fíjate que tengo una amiga que vive en San Diego. Y el otro día, en un grupo pone, acabo de vivir la escena CSI. Y todos, pues, ¿qué pasó, no? Pues vino los CSI a mi casa. Pues, ¿qué? ¿Hubo un accidente? No, es que me encontré una bala. O sea, ¿cómo? Sí, llegué a mi casa, estaba bajando el súper, y en la banqueta había una bala. Hablé al 911, reporté que había una bala, me dijeron que no la tocara, llegaron el equipo, y ahora sí que como CSI, tomaron las fotos, tomaron la bala, se fueron, y a esta persona le hicieron, ¿no? Pues que diera su declaración. Aquí te encuentras una bala, con el perdón, la tira, o la guardas en tu monedero. Para el recuerdo. ¿No? Sí. O la tiras a donde caiga. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea mejor. Lo único que estoy diciendo es, si mata a un niño de 14 años, paga como un adulto de 50. En México no lo estamos aplicando, estamos viendo todas las cosas. Pero no fue suficiente lo de Ingrid, ni de poner flores y mariposas. A los 2 años muere este actor y de todos modos se filtran sus fotos. Esto del caníbal de Atizapán, y el diario está también vendiéndose y se filtraron todas las hojas del diario, por eso todos sabemos cuánto pesa una cabeza. Bueno, con el de Iztacalco pasó y tratamos obviamente de decir, hay de ustedes, que se filtre cualquier cosa desde el cateo, porque aguas, o sea, problemas van a tener. Y ahí sí la fiscal Brenda de Feminicidio dijo, hay de ustedes, o sea, diciéndoles a sus ministerios públicos, hay de ustedes. O sea, tan es así que lo tienen súper mega bajo resguardo todo, precisamente para evitar que se tomaran fotografías de que también fue una escena de terror lo que se encontró. Y lo sé porque yo tengo la carpeta, y volvemos a lo mismo, lo tengo que estudiar, claro. Pero no está, es que, insisto, aunque esté la ley, si no la aplicas, da exactamente igual.
O sea, da exactamente igual. El problema también es que no hay sistema perfecto. Me queda claro que Estados Unidos también debe tener. Ah, no, y hay Y muchos más, corrupción, y claro. hay todo, claro. Pero creo que el factor determinante es que en México, otro sector muy castigado es la policía. Otro sector en donde no le das la importancia es policía. Nuestros policías preventivos, no hay respeto, no. Y tampoco los quieres profesionalizar. Y tampoco les quieres pagar como gana un policía en Estados Unidos, donde sea una carrera. En Estados Unidos es una carrera así, yo quiero dedicarme a esto, pero los cuidas también, porque sabes que ellos son los que van a sacar el trabajo. Claro. Te paras en cualquier fiscalía, Vilma, y están de terror. O sea, las instalaciones. O sea, si llueve, como a veces llueve, todos los expedientes, todas las carpetas se mojan. Andan corriendo de un lado a otro con sus impresoras. Llega cada turno con detenido y llega con su impresora, llega con sus hojas y así. Los baños, no hay las condiciones. Entonces, dice, si el presupuesto que se supone se inyecta para la impartición de justicia es parte de esto. Tus peritos están en condiciones en donde ahorita tengo 10,000 llamados, pero córrele para allá, pero tampoco les das material. Muchos de los peritos lo que hacen es para acordonar como pueden, hasta con vasitos. Ellos se las han ingeniado porque material no les dan. Muchos de ellos lo terminan comprando. Ah, no. Fíjate que hace como 3 meses tuve que entregar un peritaje de una firma de una cuestión de un cobro de un seguro, y el seguro no quería pagar porque asumía que no era la firma, y bueno, me contrataron como perito grafóscopo. Voy, entrego ya el peritaje, y la verdad es que me atendieron bastante cordiales, puedo decir. Hacía muchísimo, sí fue hace como 3 o 4 meses. El caso es que estaba lloviendo y hacía frío. Y no me acuerdo si compré un café o apenas lo iba a comprar. El caso es que le dije a la que estaba sentada, tomándome ahí todos los datos, que si quería un café. Y le dije, si necesitas algo, avísame. Me dijo, ¿me quiere ayudar? Y yo, sí, yo dije, honestamente, ¿sabes qué pensé? Me va a pedir dinero. Y yo ya estaba preparada para el trancazo. Mañana que venga, puede traernos unas 2 paquetes de hojas. Y le dije, ¿cómo? O sea, ¿hojas blancas? Sí, para la impresora. Es que no tenemos. Si nos quiere ayudar, tráiganos hojas. Te lo juro, es que hubiera preferido que me pidiera dinero. O sea, me dio tanta vergüenza que tuvieran que pedir ese favor. Como bien dices tú, tienen que comprar desde el clip, el folder, el papel de Y entonces queremos que una investigación como la de Ingrid no se filtren fotos, se respete un cuerpo, se respete a la familia, no andemos todos viendo en TikTok como si desde abajo no hay hojas. Sí, es que a mí igual, o sea, yo de repente les digo, ¿les traigo papelería? Sí, Lick. Sí. O sea, y hasta en especializadas, ¿eh? Uh-huh. Oigan, ¿qué más necesitan? Oiga, no tengo problema. O sea, porque sé que es como su recurso para trabajar. Muchas veces también con policías, por ejemplo, municipales que me ha tocado Estado de México, a veces no saben ni cómo llenar su informe policial homologado, ¿no? Así de... Y digo, ¿dónde? ¿Cómo no los capacitan? No, Lick. Y pobres, porque el Ministerio Público también luego los trata bien mal y apúrate y no sé qué, y haz rápido tu puesta a disposición. O sea, hay demasiado estrés cuando hay una puesta a disposición porque las horas corren, ¿no? Y entonces, de repente, así como, pues en ratitos, así de, puedo y les ayudo en lo que estoy esperando a pasar. Pero los policías tendrían que ser tu fuerza más entrenada, porque, insisto, son los primeros respondientes, los que después van a juicio y pasa mucho de... Copian y pegan exactamente lo mismo que dice su compañerito, porque es que no les enseñan que hay una psicología del testimonio, y ya son temas más jurídicos complejos, ¿no? Pero, porque no les dicen, es que tú no puedes percibir exactamente lo que yo... Lo mismo que el otro, claro. O sea, estamos en un mismo lugar, pero yo percibo una cosa y tú otra, ¿no? Entonces, no, copian y pegan igual. Pero estos malas costumbres que tienen es porque no los han capacitado. Por supuesto que no. Pero también en qué horario los capacitas, si traen un horario horrible, si medio comen, muchos de ellos con enfermedades ya diabetes, hipertensión, enfermedades mentales que tampoco se atienden. ¿Y tú quieres que un policía también te rinda al 100? ¿O que cuando interrogó al agresor de Ingrid lo haya hecho de esa manera tan precaria y tan primitiva? Pues sí,
Sí, porque no le has dado una capacitación de, mira, tú solo lo pones a Es que ni siquiera sabía, yo creo que no podía hacerlo. No, porque si él hubiera sabido que hasta se mete en un problema como parte de un servidor público, decir, oye, ¿por qué estás, yo como abogada, ¿por qué estás interrogando a mi cliente si no está su abogada presente? Porque se hizo mediático y las fotos salieron, ¿no? Fue que lo detuvieron de la manera y lo dejaron y lo procesaron. Pero desde ese pequeño error, lo pudieron haber sacado libre el más bruto de los abogados. Es más, hasta por default. Hasta aunque no hubiera tenido abogado, con el simple hecho de que al momento que está redactando se filtre, se iba a prestar a imagínate una libertad por un error así. Que vamos a apelar a que el policía no lo hizo de manera malintencionada, sino desde el desconocimiento. Sí, pero no exime. Claro, porque y lo dice la ley, sí, que la aunque ley no es sepas, clara, claro. Sí. Y encima de todo, lo sacas exponiendo la cara, no cuidando su identidad. No, insisto, es que todo mal. Haz de cuenta que es el claro ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Vamos a tomarlo así, y yo creo que sí, muchos compañeros policías, y les digo compañeros porque andamos en lo mismo, ¿no? Ministerios públicos, que aprendan de esto, así de, este es el claro ejemplo. Sí, lo deberían de poner en todas las universidades. Primer respondiente de lo que justo no debes hacer. O sea, básate en eso para darte cuenta que por ahí no. Aparte, en México hay algo que se llama presunción de inocencia, ¿ok? Por eso se le tapan los ojitos. Por eso se dice Vilma N, no Vilma Naranjo. Pero entonces llega este policía y lo primero que le dice es, ¿y por qué la mataste? Porque, o sea, asumiendo, sí que le encontraron en flagrancia, eso es otra historia, ¿ok? Y si la próxima mala declaración y la próxima mala integración de un expediente te toca a ti, o me toca a mí, o le toca a mi mamá, a mi hija, a mi tía. Claro. Porque había muchas situaciones en las que yo no les voy a dar ideas para que no sepan cómo defenderse, pero desde como yo lo vi dije, ¿sí se da la flagrancia? Con esta declaración donde tú ya estás dando por hecho, tú no siendo la autoridad competente, no eres juez, tú ya le estás acusando, ya tienes todas las pruebas, ya recabaste todos los indicios, o sea, y más cosas desde pensando como un abogado defensor, pensaría, y afortunadamente no tuvo un buen abogado defensor. Afortunadamente. Digo afortunadamente porque imagínate. No, estaría libre. Eso sumado a que quizás un juez sin perspectiva de género, que los hay, entonces un buen abogado, lo violentaron, un mal juez y una inadecuada integración, libertad, fiscalía termina de integrar bien y entonces ya después giras la orden de aprehensión, pero en ese inter ya se te sustrajo. Pero entonces, a ver, mi conclusión, sí es cierto que tenemos malos elementos, o sea, eso es innegable, pero nosotros como sociedad tenemos que pensar que las cosas sí cada vez están más cerca, que la identidad, el preservar el honor de una persona pareciera lo menos importante, pero no lo es. Y si nosotros no educamos, no solo al que viene abajo, a nuestros vecinos, a nosotros mismos, que las redes sociales son padrísimas, digo, aquí estamos, ¿no? Tratando de decir algo, pero si no procuramos que todos aquellos que están vendiendo esta información tengan un límite, al rato van a ser nuestras fotos las que van a estar rondando. Y les juro que va a pasar. Yo creo que yo les diría que trataran de pensar que cada que van a ver una foto así, decir, ¿y si fuera mi hijita? ¿Y si fuera mi hermana la que están exponiendo así? ¿Y si fuera yo o mi mamá? Que cada que vieran a estos youtubers exponiendo por el morbo y el amarillismo, reporten los videos. Decir, ¿qué crees? Que yo no voy a alimentar tu morbo. ¿Sabes que lo denuncio? Yo lo reprocho, porque podría ser yo. Si a ustedes les interesa estudiar esto desde el estudio, bueno, están las instancias correspondientes, las carreras correspondientes, pero no se alimenten de esto, porque, insisto también, les va a dañar la mente, ¿eh? No lo van a ver ahorita, pero de verdad que nosotros por eso trabajamos tanto en terapia, porque por todo lo que vemos, porque sí afecta.
Imagínense los que no se dedican a esto sin un entrenamiento previo, con una formación profesional previa, sí les va a afectar, pero sobre todo piensa que podría ser tu hija, tu hermana, tu mamá, la que está expuesta en esa foto. Y a lo mejor eso cambia un poquito el chip, Milma, de decir, ¿sabes qué? Yo no, No quiero. Yo no quiero, yo no me presto. Yo ya no compro este periódico, esta circulación que a todo mundo, no, ¿qué crees que no me interesa? Porque podría ser yo el que sale en esa imagen, con ese letrero, con esa etiqueta tan horrible. Entonces, mejor no, ¿qué crees? Y al dejar de consumir, pues va a dejar de haber gente que quiera lucrar con esto. Y dejar de decir, por eso yo no veo las noticias, no quiero ver cosas, por Dios, pero lo estás viendo en tu celular todo el tiempo. Y no solo eso, lo buscan. Y lo compartes y lo reenvías, sí. Híjole, pues tema complicadito. Desafortunadamente, como le digo a Jorge, si de esto dependiera nuestro trabajo, tendríamos trabajo para un buen rato. Exacto. Así es. Así que, pues, bienvenida nuevamente, Eren, y solo nada más repetir que esto se hace con todo el respeto, por eso no quisimos ser gráficas, de verdad no busquenlas, habrá quien va a ir a buscarla, pero de verdad no lo vale, no vale la pena, no solo porque hoy sabemos que estamos cometiendo un delito, además, porque hay una ley donde dice que esto no se puede hacer, pero por salud mental, duerman en paz. Yo nuevamente agradecida, feliz de estar aquí. Y sí, cuando de repente nos ponen, pero pensamos que iban a dar más detalles. Esto no va a pasar, por lo menos no aquí. Exacto. Porque siempre es el respeto a todas y cada una de las víctimas directas e indirectas. Entonces, cuidamos mucho, tratamos de informar desde el conocimiento, poco, mucho, como ustedes lo consideren, pero siempre es con el afán de incluso ayudarlos a ustedes y tener un poco de más claridad desde una parte seria, cuidando a las víctimas. Así es. Pues muchas gracias, bienvenida y nos vemos la próxima, seguramente. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Pues ya saben, aquí ya está Eren con nosotros, va a ser constante su participación porque creo, no porque necesitáramos a alguien más, es que porque la que necesitábamos era ella. Entonces, yo les agradezco, por favor síganse suscribiendo, sigan también las redes de Eren, tiene muy buenos TikToks, de verdad, yo la sigo desde antes y informa, además es una persona preparada y el ya tenerla aquí, pues le da un plus. Así que les agradezco y hasta la próxima.